María Rostorowski, una gran historiadora, investigadora, una gran referente en la historiografía nacional y también en la cultura. Sí. La biblioteca decide justo en este mes de marzo, conmemorando el Día de la Mujer, proponer la declaratoria de 9 obras fundamentales de gran trascendencia de la doctora doña María, ya que sus obras, como bien lo indicas, no solamente replantean nuevos derroteros sobre la investigación histórica, sino que también sus trabajos ayudan a fomentar esta identidad nacional. Sí. Y como mencionas, ¿no?, el libro más vendido en el campo de la historia o de las ciencias sociales, la historia del Tahuantinsuyo, que fue publicado en 1988 y que se convirtió en todo un bestseller a nivel nacional. Sí. Salió publicado en enero del año 88 con 3.000 ejemplares. La segunda edición salió en marzo nada más de ese mismo año con 2.000 ejemplares. Y tuvo 2 reimpresiones más en ese mismo año. Sí. Algo que no se ha visto en un libro de historia. Entonces, claro, un libro de ciencias sociales, ¿no? El libro de sociales más vendido y se sigue leyendo, se sigue vendiendo. Es uno de los libros que la IEP todos los años reedita y que genera un interés por la lectura. Y lo interesante de la obra de doña María, que cuando ella escribía sus investigaciones, no solamente estaba dirigido para los investigadores, para los especialistas, sino que su idea de ella, y muchas entrevistas lo dio en vida, era que el conocimiento llegue también al pueblo, a la población, al público en general, que están ávidos por conocer la historia de Perú y, como tú dices, la historia tal como sucedió. Y ese es el aporte de la doctora doña María en su primer libro sobre Pachacútec, que ganó el Premio Nacional de Historia al Inca Garcilaso de la Vega en el año de 1952 y que lamentablemente la decisión luego deciden quitarle ese primer puesto, pero lo bueno es que la obra ya lo publicó en 1953, al año siguiente, gracias a su maestro Raúl Porras Barnechea. Plantea pues una manera distinta de leer la historia de los incas. ¿Y cuál era esa forma distinta de leer la historia de los incas? Es justamente darle una nueva lectura a los cronistas ya conocidos que se sabían de lo que habían hablado, y incluso el mismo Garcilaso de la Vega había generado sobre los incas una visión muy idílica, ¿no?, como el gran imperio de Sudamérica, donde no existía el hambre, no existía la pobreza, donde todo era pues un mundo de igualdad para todos, ¿no? Pero no era así realmente. Y que obviamente la doctora, a través de una nueva lectura de las crónicas, empieza a dar una visión más real, ¿no? Jimmy, quería que me permitas hacer un paréntesis en este momento para explicarle a nuestra audiencia este asunto de la metodología de trabajo del historiador. El historiador lamentablemente no puede retrocederse en el tiempo. La forma a través de la cual se estudia la historia científicamente es a través de fuentes indirectas. Y entonces se utiliza en el caso histórico, en el caso específico del Perú, las crónicas. Las crónicas fueron hechas por españoles que llegaron a nuestras tierras y que vivieron deslumbrados por lo que vieron. Después, Guamampo Mayala, el Inca Garcilaso de la Vega, que nacieron en estas tierras, generaron una versión distinta de la que habían producido los cronistas españoles. Y María Rostorowski los lee a los dos, ¿no es cierto? Exacto. Y a partir de ese ejercicio de lectura y tomando otras fuentes importantes, construye su visión de los incas, de las culturas prehispánicas, de lo que existía como culturas en nuestro país. Ese es uno de los aportes que justamente tiene la doctora, ¿no? Una nueva lectura de las crónicas, pero también el uso de nuevas fuentes documentales que los historiadores tradicionales no habían tomado en cuenta, ¿no? Siempre tomaban como referencia las crónicas de Pedro Cieza de León, el comentario real del Inca Garcilaso de la Vega como referentes para entender la historia incaica, ¿no? Pero la doctora María Rostorowski decía que hay que buscar nuevas fuentes que nos permitan también tener la visión de las culturas prehispánicas anteriores al imperio incaico, porque todos los testimonios justamente nos habían llegado a través de una intermediación, ¿no? Y solamente se conocía a través de los testimonios de las panacas incaicas, pero no sabíamos de los testimonios que habían generado también los caciques de la costa norte, de la costa central. Entonces la importancia de la doctora Rostorowski es que ella recoge otros tipos de fuentes que los historiadores tradicionales no habían utilizado, como que las famosas visitas administrativas, los expedientes judiciales por temas de tierras, por temas de agua, que obviamente le va a permitir a ella
tener el testimonio de la visión de los vencidos, ¿no? Que para esa época ya se estaba desarrollando, que era la visión indígena de la conquista, ¿no? Y eso quizás lo vamos a ver en su segundo libro, publicado en 1961 sobre curacas y sucesiones en la costa, porque ahí hace un manejo impresionante de fuentes documentales que le va a permitir a ella destacar el desarrollo tecnológico y cultural de las culturas costeñas, ya que para los años 60 se entendía y se comprendía la época prehispánica desde la cultura incaica, ¿no? Y se pensaba que antes de la cultura incaica no habían culturas tan desarrolladas como sí habían desarrollado el imperio incaico, ¿no? Pero Gottlob Rostorowski visibiliza a estos grupos étnicos de gran importancia y que a través de luego en los documentos vamos a encontrar el gran desarrollo a nivel tecnológico con la construcción de canales de regadío y otras técnicas más de agrícola que demuestra el desarrollo cultural. El desarrollo cultural y civilizatorio, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, ese es uno de los aportes de la doctora, ¿no? Y otros aportes de la doctora, y lo vamos a ver en su libro sobre los recursos naturales que publica ya en 1981, va a ser el manejo de una lectura que está pegada más al uso de los aportes de otras ciencias sociales. Tiene una visión interdisciplinaria, ¿no? Ella es de las primeras historiadoras que cualquier documentación que encuentra en el archivo quiere contrastarlo con una visita al campo, ¿no? Ella utiliza el aporte de la arqueología, utiliza el aporte también de la antropología y de otras ciencias sociales que a ella le permita tener una visión total de cómo fue el proceso histórico de la época prehispánica y luego la transición de estos pueblos indígenas al periodo virreinal, ¿no? Entonces, ese aporte interdisciplinario es algo que va a renovar las ciencias sociales y que para la época fue renovador. Sí, quizás claro. Hoy en día ver un ya historiador natural, ¿no? Es natural, pero fue una mujer muy adelantada para su tiempo en el manejo de fuentes documentales, y ese es el derrotero histórico que ella va a impulsar y que otros historiadores luego lo van a continuar, ¿no? Luis Millones, Pierre Dubiols, y el aporte y asesoramiento que también tuvo de historiadores cercanos a ella, ¿no? Hice mención del aporte de Raúl Porras Barnechea, sí, que es el que le enseña a ella cómo fichar los documentos que encontraban en los archivos o en las bibliotecas, ¿no? Pero también el aporte de otros historiadores que están viniendo con ideas renovadoras, como John Murrah, claro, el gran historiador norteamericano que empieza a desarrollar el planteamiento de los pisos ecológicos, y que ella va a estar muy influenciada por estas propuestas y que va a tratar de demostrar a través de fuentes documentales y también del análisis, interpretación que ella hace sobre la población nativa. Entonces, el aporte de ella va a ser renovador a nivel de la ciencia social, a nivel de metodología y de los temas que ella va a dejar para que otros investigadores continúen su obra. Entonces, ese es el aporte muy importante de la doctora.